Señor Padre eterno que reinas en los cielos, bendito seas por los siglos de los siglos, mi Señor. Tú eres el creador del universo, tú eres el hacedor de la vida. Nosotros dependemos de ti, tú no dependes de nosotros, Señor. Tu palabra es fiel, eterna y verdadera. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nosotros, que no merecemos tan grande salvación, Señor, te agradecemos por todas las cosas que tú has hecho. Que tú no necesitándonos, Señor, que tú siendo la vida eterna, que tú siendo la vida misma, Señor, tú te has condolido de nosotros pecadores y nos has dado la esperanza de la vida eterna. Nosotros que fallamos, Señor, te agradecemos por tu sacrificio, porque tú eres el creador de todo. Bendito seas por siempre, mi Rey. Ayúdanos a entender tu palabra cada día. Que en estas diatribas, que en estas conferencias, que en estos estudios bíblicos, Señor, solo reine tu palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra nunca pasará. Porque tú eres el Dios eterno. Porque todas las cosas, Señor, están en tus manos. Ayúdanos a entender, Señor. Atrae a aquellas personas que se han apartado de la verdad. Aquellos que rechazan tu sola escritura, Señor. Aquellos que rechazan tu verdad, tu palabra. Aquellos que se van en tradiciones de hombres, Señor. A todos. A todas denominaciones, religiones, razas. Tú eres el Rey, Señor, y nada prevalecerá sin ti. Tú no nos necesitas a nosotros, Señor. Nosotros te necesitamos a ti. Nosotros te necesitamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y ayúdanos en esta transmisión a llevar la verdad de tu palabra. Tú, Señor, Adonai. Tú, Señor, Elohim. Tú, Señor, Emmanuel. Rey de reyes, Señor de señores. Y pronto vendrá tu reino, Señor, así como nosotros lo queremos. Y acabará la maldad, la mentira, la tergiversación. Todo va a pasar, Señor. Y tú reinarás por los siglos de los siglos como siempre. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En un nuevo tema, la gloria para el Señor. Bueno, decir ese tipo de cosas es una barbarie al evangelio, ¿no? Decir que Jesucristo no es nada sin la iglesia, que porque luego ponen así una analogía acerca de una gallina, que una gallina no puede, no puede subsistir sin la cabeza. Y hay un video por ahí que circula en redes sociales que hay una gallina sin cabeza, no sé si sea real, pero me parece una analogía muy infantil, una analogía muy neófita hacer ese tipo de cosas. Entonces, la palabra de Dios dice, fíjense nada más cómo son las cosas, hermanos, y cómo se desvirtúa el mensaje del evangelio. Se dice por ahí, una persona, me reservo su nombre, pero dijo que Cristo sin la iglesia no era Cristo, y que Jesucristo sin la iglesia no podía, palabras más, palabras menos, pero di a entender que Cristo necesitaba la iglesia. Ahí es donde perdemos el concepto y perdemos el rumbo de lo que verdaderamente es el verbo. Primeramente tenemos que recordar que el verbo es preexistente. El verbo es preexistente, o sea que antes de que todas las cosas existieran, el verbo ya existía. Jesucristo antes de María, Jesucristo ya era Dios. Jesucristo antes de esta creación de esta tierra que tuvo un principio y tuvo un fin, Jesús ya era Dios. Jesús antes de que existiera todo este tipo de cosas, que existiera el agua, el oxígeno, la gravedad, cualquier tipo de cosas, Jesús ya era Dios. El verbo era preexistente, el verbo era eterno para con el Padre, es el verbo de Dios, es el logos del Padre. Por eso por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Pero dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:16, que por él subsisten todas las cosas, que por medio de su poder. Y voy a leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de Colosenses capítulo 1 y versículo 16, para que nos demos cuenta que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Logos, por medio del verbo,
todas las cosas subsisten, y sin él nada de lo que tenemos hoy en día. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es preexistente, él es el creador de todo. Él dijo, hágase la tierra, y el verbo, el poder de Dios, fue creada la tierra. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Por qué? Por el poder del logos, por el poder del verbo. Entonces, ¿en qué cabeza puede caber que Jesús sin la iglesia no es Dios? Que Jesús sin la iglesia no es nada. O sea, antes de que la iglesia existiese, antes de que la iglesia existiera, ¿Jesucristo no era Dios? ¿Jesucristo no era nada? O sea, y tenemos que pensar muy bien cuando hacemos una analogía de esa índole, que verdaderamente me apena y me avergüenza que una persona se haga llamar cristiano y haga una analogía de una gallina sin pescuezo, sin buche, o como le quieran decir, dependiendo del pueblo donde es, pero es una analogía muy neófita, es una analogía muy infantil. Eso es una blasfemia, hermanos. Decir que nuestro Señor Jesucristo depende de alguien para ser Dios. Jesucristo no depende absolutamente de nadie para ser Dios. Él y el Padre uno son, y por medio de él subsisten todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Cristo no ocupó ni a la Virgen María, Jesucristo no ocupó ni a José, Jesucristo no ocupó a la iglesia, porque él es preexistente, él es preencarnado. Entonces, antes de él, antes de que todas las cosas existiesen, Dios ya era Dios. Entonces, no podemos caer en esas aberraciones, porque esa es una blasfemia. Y ese es uno de los problemas cuando quieres enfatizar y darle más poder y más autoridad a la iglesia. Yo no niego la iglesia, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero ¿para qué servía una columna? En el contexto histórico que Pablo está hablando, una columna, ¿para qué servía? Las columnas romanas eran para sostener las propiedades o los palacios de los emperadores. Un baluarte, ¿en qué sentido se usaba un baluarte? Era para protegerte de tus enemigos en las guerras. Entonces, la iglesia es responsable de sostener la verdad y sobreguardar la verdad, pero eso no le da a la iglesia una autoridad para dar una declaración pública para decir que Cristo depende de la iglesia y que Cristo no es nada si no es por su iglesia. Imagínense nada más qué aberración. Yo le aseguro que si esas declaraciones llegan a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica Romana, porque yo sé que ellos no pierden su tiempo en decir lo que han enseñado en redes sociales, este tipo de gente, porque este tipo de gente no tiene ningún cargo eclesial dentro de la iglesia. Entonces, lo que ellos digan, pueden decir 1000 cosas en las redes sociales, pero ellos pueden decir que la iglesia católica eso no lo enseña, y de verdad yo digo que la iglesia católica no enseña eso. O sea, yo no he leído ninguna parte de algún dogma, de algún canon, de algún concilio, ni en el catecismo, y si estoy equivocado me lo hacen saber, que diga la iglesia católica que Cristo depende de la iglesia, y sin la iglesia Cristo no es Dios. Yo aseguro, sin temor a equivocarme, que la iglesia católica romana no enseña eso. Y este tipo de gente, por eso son corregidos por sus autoridades eclesiásticas, porque se han dicho un montón de barbaridades. Por ahí se dijo en un video con Guido Rojas que Jesucristo, que María era mayor que Jesús. Se dijo en un video por ahí también que María tenía el poder para hacer parir a un hombre y dejarlo virgen. O sea, tantas cosas que se han dicho. Por ahí se ha dicho que la tradición también es palabra de que la tradición es inspirada por Dios. La Iglesia Católica enseña que la tradición es necesaria para que se pueda interpretar de la manera correcta la Sagrada Escritura, pero nunca ha dicho esas cosas que se han dicho de este personaje del que se habló, que me voy a reservar su nombre. Pero es vergonzoso, es penoso que salga según tú a dar yo respeto mucho a católicos que sí saben y que saben defender sus doctrinas, que salen en defensa de hacer una apologética de manera sana. Uno de ellos es Guido Rojas, que sabe lo que dice, que sabe lo que cree, que sabe lo que lo defiende
conoce su magisterio, conoce sus dogmas y sale en defensa de ellos. Pero me da vergüenza y me da pena, porque si un ateo, si alguna persona de alguna corriente filosófica ajena al cristianismo escucha decir estas cosas, que Cristo necesita la iglesia para ser Dios y que Cristo sin la iglesia no es nada, ¿por qué? Porque si le mochas el pescuezo o el buche o el cuello o como lo quieres llamar, dependiendo cómo le llames, él no puede ser Dios porque no tiene iglesia. Déjeme decirle a este personaje que hizo esta declaración aberrante y blasfema, que antes de toda la creación el verbo ya existía, el verbo ya era Dios y no ocupó una iglesia para él ser y manifestar su poder en la creación, porque no hay necesidad de ver a Dios para saber que él existe, porque toda la creación da testimonio del poder y de la gloria de nuestro eterno Dios. Entonces, mucho cuidado cuando se blasfema en contra de nuestro Creador. Gracias, hermano Carlos.